Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión CEMIM. El día de hoy iniciamos un nuevo mes, una nueva sesión académica y como parte del Colegio de Medicina Interna les doy la bienvenida. Asimismo, también les voy a presentar la despedida de nuestra donataria del mes pasado, que fue Clowns Hospital de México, y les quiero compartir este hermoso cheque que nos acaban de regalar la última visita que fuimos con ellos, en donde nos están regalando 1,000,000 de sonrisas. Espero que sigan apoyando a todas nuestras donatarias y en esta ocasión vamos a iniciar este mes con Renovando Historias. Esta asociación civil se dedica, dentro de sus 3 programas que tiene, a la esterilización de perros y gatitos y son autosustentables. Nos ayudan, como lo van a ver en el video, en recolección de material reciclado, donación de medicamentos y también les quiero recordar que si ustedes gustan participar como donatarias o conocen alguna donataria para que podamos ampliar los horizontes de la medicina interna, están cordialmente invitados, háganlo saber a través de nuestras redes sociales. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta primera sesión del mes de marzo. Les recordamos que tenemos el paquete Congreso vigente con precios preferenciales hasta este mes de marzo. El curso internacional se llevará en Puerto Vallarta del 15 al 18 de julio. Recordemos que vamos a postergar casi un mes debido al Mundial. Y el Congreso Nacional, el evento se realizará en Mérida del 25 al 29 de noviembre. El día de hoy tendremos el tema análisis estadístico de artículos científicos. Nuestro ponente será el doctor Jorge Luis Santiago Córdoba. El doctor es médico egresado de la UNAM con especialidad en medicina interna. Es maestro en ciencias por el programa de maestría de ciencias de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido durante 8 años el coordinador clínico de educación e investigación en salud del Hospital General número 2 del IMSS, con diplomados en profesionalización docente, con planeación didáctica, diplomado en gestión educativa y diplomado en redacción científica. Cuenta con publicaciones y tiene una experiencia de 6 años como profesor de tiempo completo de la Universidad del Valle de México, Campus Hermosillo. Bienvenido, doctor. Adelante. Hola, somos Fundación Renovando Historias, una institución de asistencia privada del Estado de México, sin fines de lucro, políticos ni religiosos, trabajando desde 2014 apoyando al bienestar biopsicosocial de la comunidad con nuestros 4 programas permanentes. 1. Salud humana. 2. Prevención de zoonosis, salud animal y pet care. 3. Apoyo al medio ambiente, Green Health. 4. Concientización en redes y pláticas en colegios. Hoy queremos platicarte de nuestro programa Pet Care, donde realizamos campañas a bajo costo de esterilización, vacunas, desparasitación y limpiezas dentales cada mes, desde hace 10 años, con el fin de apoyar a dueños y a rescatadores para realizar un protocolo completo y responsable de esas mascotas que tal vez ya tienen o están buscando un hogar. Por ello, hoy estamos recaudando fondos para realizar más campañas de bienestar para perritos y gatitos en situación de calle. Esos que tal vez la gente les da de comer a veces, pero no tienen un hogar y siguen sufriendo con los cambios de clima, golpes, vejaciones, hambre, y ellos y sus bebés peligran día a día con las enfermedades, atropellamientos, e incluso gente mala que no respetan la vida de otras especies. Queremos realizar 100 cirugías, divididas en 5 campañas patrocinadas al 100%, directamente en colonias de escasos recursos de los municipios de Tultepec, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec, con el apoyo de los vecinos de cada lugar para atrapar, llevar a la campaña y resguardar por unos días a los animalitos, lo cual no solo mejora la vida de estos en corto y largo plazo, sino también la de la gente, evitando el incremento de la población canina y felina de manera descontrolada y, con ello, todas las enfermedades y tristeza que esto trae consigo. No debemos permitir que la pobreza y el desconocimiento normalice la falta de empatía, sobre todo en las nuevas generaciones para con los animales.
Es por eso que pedimos tu valiosa ayuda junto con la de todos los involucrados, veterinarios, voluntarios, rescatadores, vecinos, maestros, alumnos, papitos, para poder lograrlo y a seguir renovando historias todos juntos. En Fundación Renovando Historias, creemos que cada ronroneo y cada colita que se mueve, merece una vida larga y saludable, que mejore la vida de todos en la comunidad. Por eso trabajamos cada día para hacerlo posible. Nuestra campaña permanente Pet Care es la idónea para cuidar a tus fieles compañeros con vacunas y desparasitantes que son la base de su bienestar. Buenas noches, estimados compañeros, colegas, profesionales de la salud. Vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Agradezco al Colegio de Medicina Interna de México que me haya permitido dar esta plática importante, diferente tal vez, porque habitualmente hablamos de temas de índole clínico, temas de atención directa al paciente, protocolos de atención médica, en fin, pero ahora vamos a abordar un tema importante que no podemos despegar de la parte clínica. De hecho, todo lo que leemos en libros o en artículos científicos tienen un sustento de investigación, ¿no? Entonces, ese sustento en la investigación hay que saberla desmenuzar, saberla leer, saberla interpretar, descubrir sus secretos del análisis estadístico de un artículo científico para entonces, luego entonces, poder identificar si sus conclusiones son certeras, precisas, pertinentes o no lo son. Me presento con ustedes, yo soy el doctor Jorge Luis Santiago Córdoba, a sus órdenes, soy médico internista, por supuesto. Maestro en ciencias y bueno, actualmente me desempeño como coordinador clínico de educación e investigación en salud del HG Estados del IMSS en Hermosillo, Sonora. Y bueno, he pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores y pues bueno, yo podría estar todo el día hablando de estadística y de bioestadística. Así que pues vamos a iniciar. Vamos a hablar entonces de análisis estadístico de artículos científicos. Nosotros podemos ser muy buen clínicos, pero si lo que leemos no tiene un fundamento, si lo que leemos no es de calidad, pues entonces nosotros no podemos llevar hacia el paciente lo que concluyó un estudio, porque el estudio quedó limitado en su interpretación, o dicho de otra manera, nosotros no supimos leer el estudio. Hay literatura que comenta que aproximadamente el 60-70% de los artículos que se publican a nivel internacional no son de buena calidad. Es decir, que las conclusiones no debieran tomarse tan en serio porque la metodología y el análisis estadístico tiene deficiencias. He ahí la importancia de saber hacer el análisis estadístico de artículos científicos para que podamos discernir como profesionales de salud, filtrar un artículo de buena calidad metodológica y bioestadística del que no lo es. Eso es importante. ¿Eso que tiene que ver con medicina interna? Pues todo en lo absoluto, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. La frase, nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. Vean, esta es una gran frase, importante. Dice, nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática todo lo que es susceptible de observarse. Entonces, ¿quién habrá dicho? Ustedes que están de aquel lado, hagan sus estimaciones, hablando de estadística. ¿Quién la dijo? Albert Einstein, ahí tienen el tiempo en el que vivió. Carl Pearson, a quien debemos, matemático británico, a quien debemos gran parte de la bioestadística que ahora se conoce. Isaac Newton lo habrá dicho, un poco más para atrás.
¿Quién creen ustedes que tenía ya esta perspectiva del ámbito de la investigación presente? Pues no, ninguno de ellos tres. El emperador romano Marco Aurelio, desde el siglo II después de Cristo, ahí está su año de nacimiento y muerte. Él acuñó esta frase. Él ya se daba cuenta de la importancia de investigar de manera metódica todo lo que a la luz de nuestros ojos no nos queda con claridad. Una vez dicho esto, vamos a abordar los siguientes temas: significancia estadística versus clínica. Significancia estadística, vamos a hablar de error tipo 1 y error tipo 2. Nadie puede hablar de significancia estadística y valor de P si no habla de error tipo 1. Valores, vamos a hablar también de temas de significancia clínica, como es el tema del riesgo relativo, razón de Mobius, el tema del número necesario a tratar, que muchos comentamos, pero que a lo mejor hay ciertos huecos que no nos queda claros, como, ¿qué es el número necesario a tratar? ¿Cómo se interpreta? ¿De dónde se obtiene? ¿Qué implicaciones tiene? Y por último, ¿qué tipo de prueba estadística se debe utilizar en un estudio, ¿no? Si ustedes son sinceros, reconocerán que cada uno de estos 5 ítems bien valdría la pena la plática de 1 hora, solo cualquiera de ellos, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer el esfuerzo de comprimirlos y verlos de la mejor manera posible en estos minutos. Bien, vamos a abordar el primer ítem, que es significancia clínica versus significancia estadística. Aquí tenemos una imagen, voy a agarrar mi cursor. Vean cómo tenemos entonces las dos miradas, por decirlo de alguna manera, la significancia estadística, que por supuesto va a depender de los números, versus la significancia clínica, que depende más del estado o el impacto que una investigación tiene directamente al paciente, ¿no? Las dos son importantes, por supuesto, no siempre van juntas. Es decir, un artículo científico original, cuando yo digo artículo científico original, me refiero a un estudio de casos y controles, me refiero a un estudio de cohorte, me refiero a un estudio de pruebas diagnósticas o al rey de reyes, al ensayo clínico controlado, ¿sí? Entonces, cuando un estudio original puede tener significancia estadística y tener significancia clínica, por supuesto, eso es en un mundo ideal, ¿no? Pero también hay que decirlo, un artículo científico puede no tener significancia estadística. El valor de P, que ahorita vamos a profundizar en ello, puede no resultar el que nosotros esperábamos, pero sí tener significancia clínica del estudio. Entonces, no siempre están concordantes, no siempre van hacia el mismo camino o están asociados, por decirlo de alguna manera. Puede entonces un artículo científico no tener significancia estadística, pero sí tener significancia clínica, ¿no? Hay artículos que no tienen ni lo uno ni lo otro, bueno, pues sí los hay, ¿no? Entonces, ahora, la significancia estadística, pues depende de muchas cosas, abarca muchas esferas, pero pues estamos hablando si hablamos de estadística, estamos hablando de pruebas estadísticas, ¿okay? Hacia el final de la sesión, o más adelante, mejor dicho, hablaré de algo de pruebas estadísticas. Por supuesto que la estadística de un artículo científico está determinada de la prueba estadística que se utilizó. Voy a mencionar solo algunas. Se utilizó TERStudent, se utilizó ANOVA, se utilizó Chi cuadrada, se utilizó Kruskal-Wallis, se utilizó prueba de Friedman, se utilizó prueba de Wilcoxon, se utilizó Log-Rank, Kaplan-Meier, regresión logística, regresión de Cox, regresión múltiple, prueba exacta de Fisher, coeficiente de correlación de Pearson, coeficiente de correlación de Spearman, ¿sí? Entre otros, o cuál utilizamos, ¿no? Y por supuesto que la estadística depende finalmente de lo que esa prueba estadística arroje. Y lo que arroja la prueba estadística lo conocemos como valor de P. ¿Sí? Ahondaré en ello. Y respecto a la significancia clínica, pues esta tiene que ver con los beneficios clínicos directos hacia el paciente. Si el tratamiento mejoró clínicamente al paciente, otorgó beneficio clínico al paciente, beneficio en el abordaje diagnóstico hacia el paciente, aunque nuestra P no haya sido la que nosotros esperábamos. Entonces vamos a primero abordar probablemente lo más complejo, que es la significancia estadística, si les parece bien.
Bueno, pues para hablar de significancia estadística, tenemos que hablar de algo que en nuestras escuelas nos debieron haber dicho, tal vez en algún momento en la especialidad, que era el famoso prueba de hipótesis o prueba de contraste de hipótesis. ¿Qué es una prueba de contraste de hipótesis? Bueno, primero hay que entender que sin ella, sin la prueba de contraste de hipótesis, es imposible hablar de significancia estadística. Tiene que haber una prueba de hipótesis para saber cómo estuvo la significancia estadística de un estudio. Si no hay prueba de hipótesis, entonces no podemos hablar de significancia estadística. Entonces a lo mejor estamos ante el escenario de un estudio puramente descriptivo, no experimental, no analítico, que solo habló tal vez de prevalencia. Pero no vamos a obtener un valor de P. Pero si queremos obtener un valor de P, tenemos que hacer forzosamente un contraste de hipótesis. ¿Qué es un contraste de hipótesis? Pues como el nombre lo indica, es contrastar, confrontar dos hipótesis. ¿Cuál es? La famosísima hipótesis nula, que mi maestro José Juan Lozano Nuevo, profesor titular del curso de especialización en TICOMAN, Secretaría de Salud de la Ciudad de México, nos decía la frase, la hipótesis nula, representada como un H0, la hipótesis nula es la chica de la película. Después entendí por qué nos decía eso. Resulta que la hipótesis nula es la hipótesis más importante de todas. Y alguien puede decir, oiga, pero pues, si es a la que habitualmente el investigador no le apuesta. Oiga, ¿qué me está diciendo? ¿Qué no ve que la hipótesis nula dice que todo es igual? ¿Qué no ve que es la que me dice que no hay diferencias? ¿Qué no ve que es la que me dice que no hay asociación? Pues por eso mismo, la hipótesis nula es la hipótesis más importante en el contraste de hipótesis. ¿Y con quién la contrastamos? Pues con la hipótesis alterna, que es representada habitualmente, de acuerdo a la literatura que se consulte, como un HA o como un H1. Y es la hipótesis alterna. ¿Está bien? En algunos textos, Sampieri, tal vez entre otros, podemos encontrar la hipótesis alterna como hipótesis de trabajo. Hay alguna literatura que comenta que son diferentes. Esto depende del metodólogo al que se consulte. En general, yo les recomiendo que utilicemos hipótesis alterna como símil o como igual a la hipótesis de trabajo. Entonces, tenemos dos hipótesis, la nula, la H0, y la hipótesis alterna. Y las vamos a confrontar, las vamos a enfrentar, las vamos a contrastar. ¿Está bien? Una vez contrastadas, vamos a obtener el famoso valor de P. Y finalmente, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Tu valor de P fue menor al alfa? Ya les diré qué es eso. Si mi valor de P fue menor al alfa, si la respuesta es sí, entonces yo digo que rechazo la hipótesis nula y acepto la alterna. Pero si la respuesta a la pregunta, ¿tu valor de P es menor al alfa? Es no, entonces yo concluyo, no puedo rechazar la hipótesis nula. Esto parece no ser muy digerible a bote pronto o de primera instancia, así que me voy a ir con más calma, paso por paso. Nuevamente, aquí tenemos el contraste de hipótesis, tenemos una hipótesis y ante ella tenemos en el contraste de hipótesis, si queremos obtener la P y si queremos obtener significancia estadística, tenemos que confrontar estas dos. Nuevamente, la hipótesis nula o H0 y la hipótesis alterna o HA o H1. La hipótesis nula, como ya lo mencioné, ¿qué nos dice? Nos dice que no hay diferencia. No hay diferencia. Mi fármaco A es igual al fármaco B. La variable cualitativa A no está asociada con mi variable cualitativa B. La variable cuantitativa A no está correlacionada con la variable cuantitativa B. Eso dice la hipótesis nula, que no hay diferencia, que no hay asociación, que no hay diferencia entre dos fármacos, entre dos intervenciones. Y la hipótesis alterna o hipótesis de trabajo nos dice que sí la hay. La hipótesis de trabajo nos dice que sí hay diferencia estadísticamente significativa entre, por ejemplo, entre dos tratamientos, que el fármaco A sí es superior al B, que la intervención A sí es superior al B, que la dieta A sí es superior al B, que el régimen de ejercicio A es superior al B y es superior de manera estadísticamente significativa. En estudios de asociación, la hipótesis alterna nos dice que el factor A o la variable cualitativa A sí está asociada con la variable B. Entonces, la hipótesis alterna es a la que habitualmente le apuesta el investigador. ¿Estarán ustedes de acuerdo? Sí.
El investigador, independientemente de que trae atrás una firma farmacéutica o no, habitualmente le apuesta a la hipótesis alterna, la que dice que sí hay diferencia, por ejemplo, entre dos tratamientos. Habitualmente lo dije, porque hay en metodología un diseño de estudio que se llama de no inferioridad, en donde lo que conviene es justo que la que tenga la razón sea la hipótesis nula. En estudios de no inferioridad, pero ese tema no lo voy a abordar hoy. Entonces continúo. Hipótesis nula es la que dice que no hay diferencia, hipótesis alterna es la que dice que sí hay diferencia y es a la que habitualmente le apostamos los investigadores o le apuesta el investigador. ¿Quedó claro? Todos estamos de acuerdo con eso. La nula es la chica de la película, decía mi querido profesor Lozano Nuevo. Bien, entonces vamos a entrar en materia. Primero tenemos que hablar, yo dije hace un momento que no podemos hablar de significancia estadística si no hablamos del error tipo 1. El error tipo 1 también se le conoce como error tipo alfa, como menciona aquí el título de esta diapositiva. Error tipo 1 y error tipo alfa es lo mismo, ¿sí? Dice en la diapositiva, al hacer la prueba de hipótesis, o sea, al hacer el contraste de hipótesis, se corre el riesgo de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula. Recuerden que la nula es la que dice que no hay diferencia, es la que dice que el investigador no tiene razón, que el fármaco A es igual al B. Entonces, cuando yo hago un contraste de hipótesis, como por ejemplo decir que el fármaco A es superior al B, si yo tengo razón, si resulta que yo tengo razón, entonces la hipótesis correcta va a ser la alterna, porque es la que dice que hay diferencia, ¿no es cierto? Pero si yo concluyo que no tengo razón y resulta que el fármaco A es igual al B, entonces la hipótesis que tenía la razón era la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, al hacer un contraste de hipótesis o una prueba de hipótesis, yo corro el riesgo de equivocarme si decido rechazar la hipótesis nula. Entonces, el error tipo 1 o error tipo alfa es entonces la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, decir que no tiene razón, cuando no debe ser rechazada, es decir, cuando en realidad era verdadera. Repito, el error tipo 1 o alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando no debe ser rechazada, cuando la nula tenía la razón, cuando la nula era verdadera. Dicho de otra manera, de manera más sencilla, el error tipo alfa es la probabilidad que tiene el investigador de equivocarse. Es la probabilidad que tiene el investigador de que el investigador esté equivocado. ¿Por qué? Porque el investigador, como ya lo dije, le apostaba a la alterna, la que dice que sí hay diferencia entre los fármacos, que este es mejor. Entonces, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula y estar equivocados al rechazarla, eso es el error tipo alfa. Es por esto que el error tipo alfa, dado que es la probabilidad de que tiene el investigador de equivocarse, es por esto que el error tipo alfa o error tipo 1 a este error se le denomina nivel de significancia estadística. Entonces, el error tipo 1 o error tipo alfa es la significancia estadística o es el nivel de significancia estadística. Es la probabilidad de que el investigador en sus conclusiones, en sus números, esté equivocado. Entonces, si el error tipo alfa es chiquito, quiere decir que si el error tipo alfa es chiquito, quiere decir que la probabilidad de que el investigador esté equivocado es chiquita. Lo cual quiere decir que si al error tipo alfa se le denomina nivel de significancia estadística, entonces la frase completa sería, si el error tipo alfa es chiquito, la probabilidad de que el investigador esté equivocado es chiquito, es poca, y por lo tanto el nivel de significancia estadística es pequeña. Y dice el texto, y el nivel de significancia estadística es representado por el valor de P. Por el valor de P. Cuando hablamos de significancia estadística en un artículo, vemos el valor de P. Entonces, la historia completa es que si el error tipo alfa es pequeño, la probabilidad de que el investigador esté equivocado es pequeña. Por lo tanto, el nivel de significancia estadística es pequeño y como el nivel de significancia estadística se representa con una P, la P va a ser pequeña en número, va a ser pequeña. Por el contrario,
Si la probabilidad de que el investigador esté equivocado es alta, el valor de P va a ser alto. Porque el valor de P representa el nivel de significancia estadística. Y la significancia estadística está representada por el error tipo alfa, que es la probabilidad de que el investigador esté equivocado en su hipótesis, en su planteamiento. Es decir, a menor valor de P, menor es la probabilidad, como ya lo dije, a menor valor de P, menor es la probabilidad de que el investigador esté equivocado. Mientras la P es más chiquita, 0.05, 0.04, 0.03, 0.02, 0.01, 0.001, 0.0001, mientras más chiquita es el valor de P, menor es la probabilidad de que el investigador esté equivocado al rechazar la hipótesis nula, que es la que dice que no hay diferencia. Recházala, no pasa nada. Con toda seguridad la puedes rechazar, la nula. ¿Por qué? Porque tu valor de P es chiquito. 0.0001. Sin problema, rechazo mi hipótesis nula. Mi hipótesis alterna tiene la razón, como se los dije. ¿Sí? Entonces, mientras más pequeño sea el error alfa, mientras más pequeño sea el valor de P, menor será la probabilidad de que el investigador esté equivocado. Y aquí aclaro, cuando yo digo valor de P, aquí está, valor de P, o cuando yo digo error alfa o valor alfa, es lo mismo. Valor de P o valor alfa es lo mismo, solo que valor de P estamos hablando en términos de nivel de significancia estadística. ¿Sí? Y valor alfa hablamos de probabilidad de error, por eso se expresa en porcentaje, probabilidad. Pero son lo mismo, pero con diferente matiz, por decirlo de alguna manera. Valor de P es el número sin porcentaje porque habla de nivel de significancia estadística. Valor alfa es lo mismo que el valor de P, pero como está en términos de probabilidad de error, como dice aquí, en términos de probabilidad de error, se expresa en porcentaje. De tal manera que un valor de P de 0.05, que es nuestro valor clásico, que es nuestro punto de corte clásico, un valor de P de 0.05 equivale a un valor alfa del 5%. Un valor de P de 0.01 equivale, por supuesto, a un valor alfa del 1%. Y un valor de P de 0.1 equivale a un error alfa del 10%. ¿Qué quiere decir 5%, 1% y 10%? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué implicaciones tiene? Pues una vez que ya dije todo esto, vamos a concluirlo de manera sencilla. Cuando usted lee un artículo y observa que concluyeron los investigadores, concluyeron que encuentran un valor de P, independientemente de la prueba que hayan aplicado, encontraron un valor de P menor a 0.05 o de 0.05, lo cual equivale a un valor alfa de 5%, en realidad lo que nos está gritando el investigador es lo siguiente. Nos está diciendo, ojo, que lo que te estoy diciendo tiene una probabilidad de error del 5% o menos. Y este parámetro a nivel universal es el más aceptado. Por eso es que un artículo que me da un valor de P de 0.01, dices, oh, tiene gran relevancia desde el punto estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque un valor de P de 0.01 equivale a 1%. O sea, me estás diciendo que la probabilidad que tienes de haber cometido un error en tus conclusiones es del 1%. Si yo tengo una probabilidad de error del 1%, ¿cuál es mi nivel de confianza de mis resultados? Pues del 99%. Me expliqué hasta ahí, ¿no es cierto? Bien. Nuevamente, la P entonces, que es la significancia estadística, que habla del nivel de significancia estadística, es lo mismo que el alfa en términos porcentuales. La P no es, por lo tanto, un indicador de fuerza de asociación, sino un indicador de probabilidad de haber cometido un error en los resultados de un estudio. Luego entonces, si yo veo un estudio que tiene un valor de P arriba de 0.05, de entrada digo, la probabilidad de que este investigador tuvo de haber cometido un error es mayor al 5%. Así de sencillo, ¿no? Nuevamente la tabla. Entonces la P no es un indicador de fuerza de asociación, es un indicador de probabilidad de error. Es el nivel de significancia estadística. Bien, pues más de lo mismo. El nivel de significancia estadística, es decir, valor de P de 0.01, de 0.05 o de 0.1,
¿sí? Es la probabilidad que voluntariamente asume el investigador de equivocarse al rechazar la hipótesis nula, que es la que dice que no hay diferencia, cuando en realidad es verdadera. Y universalmente, el valor más aceptado, aunque hay quienes han propuesto que el valor que debiéramos utilizar de P es 0.01, o sea, alfa de 1%, o de P de 0.1, o sea, alfa del 10%, el valor más aceptado es 5%, P de 0.05. Este riesgo se establece, como ya lo dijimos, normalmente en 0.05. Y bueno, una P pequeña, otra vez, significa que la probabilidad de que los resultados obtenidos se deban al azar o al error, pues es pequeña. Bien, vamos a mencionar, sin profundizar, la hipótesis nula, porque están avanzando los minutos. Vamos a mencionar la hipótesis nula. La hipótesis nula, en cuanto a su error tipo 2, se le conoce como error beta, ¿sí? De esta que vamos a mencionar, de manera conceptual, el error tipo 2 o error beta es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando debe ser rechazada, o sea, es al revés, ¿sí? El error tipo 2 o beta es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando debe ser rechazada, o sea, cuando en realidad la hipótesis nula es falsa. O sea, tienes la razón, investigador. Tu fármaco A sí es superior al B. Y la probabilidad de no rechazar la nula cuando la debes de rechazar, ese es el error tipo 2 o tipo beta. Y de ahí deriva un concepto bioestadístico o estadístico que se llama poder estadístico. Es un cálculo matemático cuya fórmula es 1 menos beta, ¿sí? ¿Qué es el poder estadístico? En términos conceptuales, como se ve en la imagen, el poder estadístico es la probabilidad de detectar diferencias cuando realmente existen. El poder estadístico es la capacidad metodológica, y cuando yo digo metodológica incluye lo estadístico. Poder estadístico es la capacidad metodológica que tiene el investigador para encontrar diferencias cuando realmente existen en la realidad, en el universo o en tu población de estudio, vamos. Entonces, capacidad que tienes de encontrar diferencia cuando realmente existe, eso es tu poder estadístico. Depende de algunas variables, ahorita les vamos a comentar, y habitualmente el poder estadístico se estima en un 80% o mayor al 80%. Bien, vamos a avanzar. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los determinantes de la significancia estadística? Pues tenemos significancia estadística, depende de muchas cosas, pero en términos generales podemos decir que la significancia estadística depende de dos cosas principalmente: del tamaño de la muestra, de nuestra N, y del tamaño del efecto. Con tamaño del efecto me refiero a qué tan diferente fue el impacto en la variable clínica que se midió entre uno y otra intervención, entre uno y otro fármaco. No es lo mismo, hablando de antihipertensivos, un fármaco que disminuyó 5 milímetros de mercurio, la PAM, versus el fármaco B que disminuyó mi PAM, mi presión arterial media, 25 milímetros de mercurio. 5 versus 25. El tamaño del efecto o magnitud del efecto es mayor. Y no es lo mismo que un estudio tuvo una diferencia de 5 milímetros de mercurio entre uno y otro fármaco, así un estudio tuvo una diferencia de 25 milímetros de mercurio entre uno y otro fármaco. Entonces, el tamaño del efecto es importante y determina la significancia estadística. Así como el tamaño de la muestra, la N es importante y también la determina. A su vez, el tamaño de la muestra depende o está en función de la cantidad de la N, por supuesto, en donde podemos concluir o decir que a mayor tamaño de muestra, mayor será la probabilidad de encontrar diferencias cuando realmente existe. ¿A qué le suena esto? A mayor N, mayor probabilidad de encontrar diferencias cuando realmente existe. ¿A qué le suena esto? A poder estadístico. Es el concepto que acabamos de revisar. Entonces, a mayor tamaño de muestra, más poder estadístico le estoy metiendo a un estudio. Bueno, y tamaño del efecto, pues ya le expliqué. Se refiere a la magnitud o tamaño del efecto clínico esperado entre uno, o a la diferencia en la magnitud clínica que se generó entre ambas intervenciones, entre ambos tratamientos, entre ambas dietas, entre ambos ejercicios, de lo que se haya tratado el ensayo clínico. Bueno, ¿y de dónde obtenemos el valor de P? ¿Dónde está el valor de P? ¿De dónde lo sacamos? ¿Quién nos lo da? ¿En qué libro está? ¿En qué artículo? Pues por supuesto que el valor de P, que es el que nos va a decir si valió 0.05, 0.04, 0.01, 0.072, ¿dónde lo sacamos?
A veces nos quedamos con una carita así como la de esta muchacha de la imagen. Bueno, ¿y ahora qué hago? Ya tengo mi Excel, hice mi investigación, tengo mi Excel, tengo mi base de datos, ¿sí? ¿Y ahora qué hago con eso? Yo lo que quiero es mi valor de P. Bueno, pues por supuesto que el valor de P se obtiene tras la aplicación a ese censo, a ese Excel, a esa base de datos. Yo le tengo que aplicar una ecuación matemática. A mis resultados le tengo que aplicar una ecuación matemática. Y esa ecuación matemática se llama pruebas estadísticas. Pruebas estadísticas, que al inicio de la plática mencioné unas 10 o más. ¿Sí? Entonces, todas las pruebas estadísticas tienen algo en común. Todas. Las pruebas estadísticas te dan un valor de T. Hay unas que te decoran los resultados, te dan un valor de T, un valor de una prueba de Levin, un valor de chi cuadrada, te dan un intervalo de confianza. Y hay pruebas, como las no paramétricas, que inmediatamente solo te arrojan la P. Ahí está la P. Interprétala. Ahí está. Entonces, todas las pruebas estadísticas tienen en común que me arrojan, tras aplicarlas, me arrojan un valor de P. Que es lo que al final, desde el punto de vista de la significancia estadística, necesitamos o queremos, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la P? Pues de la prueba estadística. ¿Qué es la prueba estadística? Es una ecuación. Es una fórmula matemática. ¿Cómo cuál es, doctor? Pues aquí tenemos. Si se trata de modelos bivariados, y lo que vamos a hacer es una comparación de medias o medianas, dependiendo de la distribución de la variable, bueno, pues tal vez ocupemos TED-Student, tal vez ocupemos prueba de ANOVA, análisis de varianza, tal vez ocupemos prueba de Kruskal-Wallis, ¿sí? Si es de muestras relacionadas, pues a lo mejor ocupemos TED-Student para muestras relacionadas, prueba de Wilcoxon, prueba de Friedman. Si nuestro estudio se trata de comparar porcentajes o proporciones, pues a lo mejor utilizamos chi cuadrada o prueba exacta de Fisher, ¿sí? Que se parecen. Esto en modelos bivariados, pero eso no es todo. Oiga, ¿existen modelos multivariados? ¿Existen pruebas estadísticas que se pueden aplicar para modelos multivariados? Claro que sí. Si nuestra intención es comparar medias, pues tenemos a la regresión múltiple. Si nuestra intención es comparar porcentajes, pues tenemos a la regresión logística, ¿sí? Y si en nuestro protocolo se trata de un modelo de supervivencia, de un estudio de supervivencia, pues también tenemos modelos matemáticos de supervivencia. Es decir, también tenemos pruebas estadísticas de supervivencia, como Kaplan-Meier, log-rank, ¿sí? Kaplan-Meier se refiere más a la gráfica, a la imagen. Log-rank es la prueba estadística que te da la P. Y tenemos a la regresión de Cox. Log-rank es en el modelo bivariado y regresión de Cox es en modelos de supervivencia multivariado. Entonces, lo importante al leer un artículo es valorar si el artículo utilizó la prueba estadística pertinente. Pero ¿cómo saber que lo que dice el artículo o que la prueba estadística que dice el artículo que utilizó es la correcta, es la pertinente? ¿Cómo saberlo? Pues es un acto de fe. Se publicó en el New England Lancet, en el mejor journal. Es un acto de fe. Asumimos que el investigador escogió la prueba estadística pertinente. Pero ojo que hasta en las mejores revistas se han aceptado cosas con pruebas estadísticas no pertinentes. Entonces es prudente saber qué prueba estadística se tiene que aplicar en función del diseño del estudio, en función de las características y escalas de las variables. ¿Cuáles variables? Del independiente y la dependiente. Y si me apuran, la prueba estadística está en función, sobre todo, de la escala, o sea, de las características de la variable dependiente. Entonces, ojo con esto. Voy a dejar en paz la significancia estadística. Es un tema no muy digerible, como lo dije. Fácil, le podríamos dedicar una hora más, fácil. Tengo que avanzar. Vamos a hablar ahora de significancia clínica. En un segundo momento, por ahí se está fraguando hablar una segunda parte, en una segunda oportunidad, seguir hablando de significancia estadística. Les estaremos informando. Por el momento les digo que es momento de hablar de significancia clínica. Que también no crean que vamos a hablar ya de temas cualitativos. Vamos a seguir hablando de números, ¿sí? Números. Significancia clínica. Vamos a hablar de razón de momios y riesgo relativo. Bueno, primero definirlas. Razón de momios y riesgo relativo, ¿qué son? Para empezar, también son fórmulas matemáticas. También son ecuaciones. Oiga, pero son ecuaciones.
sí me indican causalidad. Son ecuaciones o fórmulas matemáticas, que me hablan de causalidad, asociación o del riesgo que un factor A le confiere a un desenlace, o sea, a un factor B. Dicho de otra manera, tanto razón de momios como el riesgo relativo son ecuaciones matemáticas que hablan de causalidad, es decir, de qué tanto riesgo le confiere un factor A sobre el desenlace de un factor B. Y en este punto tenemos dos opciones. El factor A puede ser un factor de riesgo para el desarrollo del factor B, o sea, para el desarrollo del desenlace, o el factor A puede representar un factor no de riesgo, sino factor protector del factor B, del desenlace. ¿Qué quiere decir esto? El factor A, al ser un factor protector, evita o disminuye la probabilidad de que aparezca el desenlace. Bien, ¿cómo vemos esto? Bueno, nada más esta imagen, pues es para dejarles claro que son fórmulas matemáticas, ¿verdad? Razón de momios es A por D entre B por C, de ahí su nombre que también se le llama razón de los productos cruzados o odds ratio. Y riesgo relativo, risk ratio, también es una fórmula matemática, A entre A más B entre C más D. ¿Todo está claro? Razón de momios, odds ratio, riesgo relativo, ambas son fórmulas matemáticas. Lo que no está claro es, oiga, ¿y de dónde saca la A, la B, la C y la D? Algunos de ustedes ya saben, ¿verdad? Yo creo que todos. De todos modos, bueno, pues sepan ustedes que las letras hacen referencia a la famosa tabla de contingencia, a la famosa tabla que también se le conoce tabla de contingencia, tabla de 2x2, ¿sí? En la tabla de contingencia, en la tabla de 2x2, tenemos dos filas y tenemos dos columnas, ¿verdad? En las filas habitualmente va el factor o la exposición, el factor que puede ser ser un factor protector o un factor de riesgo. Y en las columnas se pone que el desenlace, la variable B que les decía, ¿sale? Aquí en el ejemplo, pues comentan una enfermedad, ¿sí? Y aquí, en el factor predisponente o protector, se pone una exposición. Esto pudiera ser tabaco y EPOC, tabaco y cáncer, aspirina y evento cardiovascular o síndrome coronario agudo, pudiera ser atorvastatina y síndrome coronario agudo, pudiera ser varicela en la infancia y acá desarrollo de artritis reumatoide en la edad adulta, en fin, ¿sí? Entonces, el factor puede estar presente o ausente. El factor presente se pone en la fila 1, en la fila de arriba, mejor dicho, y pacientes que no tuvieron el factor, que no tuvieron la exposición al factor, o sea, que tienen el factor ausente, esos pacientes van en la fila de abajo. Es la C y es la D. Y en cuanto a la enfermedad, las personas o participantes de un estudio que tienen la enfermedad van en la primera columna. Enfermedad presente van en la primera columna de izquierda a derecha. Son A y son C. Y la ausencia de la enfermedad, personas que no tienen la enfermedad, van en la columna 2, la de la derecha, que es la B y la D. Entonces la letra A, la B, la C y la D siempre ocupan ese sitio, ¿sí? La A siempre ocupa la casilla superior izquierda. La D siempre ocupa la casilla inferior derecha. Entonces, otra vez la fórmula de riesgo relativo, A entre A más B entre C más D. Se aprendieron la de razón de momios, odds ratio, A por D entre B por C. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se expresa esto? Rápido. Ya lo vimos en las licenciaturas, en las especialidades, rápidamente. Tanto para razón de momios como para riesgo relativo, el centro es el 1, porque al final, cuando uno calcula una razón de momios o un riesgo relativo, la fórmula matemática te da un número, y ese número puede valer .1, .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9 o 1, o 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y seguirse. Entonces, lo primero es entender que el centro o la igualdad, cuando hablamos de razón de momios o de riesgo relativo, el centro o la igualdad es 1, no 0, es 1. ¿Qué quiere decir 1? Cuando una razón de momios te da 1, o sea, 1.0,
o un riesgo relativo te da 1.0, quiere decir que no cayó en el lado ni debajo del 1 ni arriba del 1. ¿Qué quiere decir que caiga arriba de 1? ¿Qué quiere decir que un riesgo relativo me dé 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.7, 5.9, 17.1? Arriba de 1 está en el área del riesgo. Quiere decir que ese factor es factor de riesgo para X desenlace. Pero si mi riesgo relativo, lo mismo aplica para razón de momios, me arrojó un número por debajo de 1, por ejemplo, 0.9, 0.8, 0.7, entonces ya no está en el rango del riesgo, está del lado del rango de la protección. Entonces, si mi riesgo relativo me da 0.7, de entrada quiere decir que está en el lado de la protección y que mi factor es factor protector, mi variable A es factor protector de mi variable B. Me ayuda a disminuir el riesgo de que se desarrolle mi variable B. Es un factor protector, no bloqueador. Bueno, fuera protector. ¿Sí? Bueno, entonces, y un riesgo relativo de 1.0, pues indica la igualdad, que no es ni factor protector ni factor de riesgo, ¿no? Habitualmente, cuando un riesgo relativo, hablando de riesgo relativo, está del lado del riesgo, se expresa como número de veces más riesgo. Pero cuando está del lado de la protección, ¿sí? Cuando está del lado de la protección, se expresa en términos de porcentaje, reducción de riesgo en términos porcentuales. Les voy a mencionar un ejemplo tal vez más adelante, ¿no? No sé, miren, utilizando 1.3, si un riesgo relativo fuera de 1.3, pues diríamos que las personas que tienen ese factor, el factor A, tienen 1.3 veces más riesgo de desarrollar X desenlace en comparación con las personas que no tienen ese factor. Bioestadísticos ortodoxos me dirían, usted está equivocado, doctor, porque si la igualdad es 1, entonces no tiene 1.3 veces más riesgo, sino 0.3 veces más riesgo. Tendría razón. No pasa nada, tendría razón, ¿no? Entonces, cuando está por arriba de 1 es número de veces más riesgo de presentar el desenlace si tiene tal factor en comparación con quien no lo tiene. Pero cuando un riesgo relativo está por debajo de 1, por ejemplo, 0.7, ¿sí? Un ejemplo. Tomar aspirina otorga un riesgo relativo de 0.7 para el desarrollo de síndrome coronario agudo a 5 años. ¿Qué quiere decir 0.7? Cuando el riesgo relativo está por debajo de 1, aquí se expresa ya no en número de veces menos, sino en reducción de riesgo porcentual. En ese sentido, el 1, la igualdad, de ahí partimos para acá, ¿verdad? Entonces, el 1 es el 100%. Y si nuestro riesgo relativo nos dio 0.7, nos jaló del 100% a 0.7, quiere decir que nos jaló de 100% hasta 70%. En este estudio, el tomar aspirina 100 miligramos todos los días de liberación prolongada arrojó un riesgo relativo de 0.7 para el desarrollo de síndrome coronario agudo en los siguientes 5 años. Entonces, me bajó el riesgo de un 100% y me lo llevó hasta el 70%, porque el riesgo relativo me dio 0.7. Entonces, en realidad, ¿cuánto me bajó? Si me lo llevó de 100 a 0.7, de 100 a 70%, pues me bajó 30%. Por eso digo, la aspirina reduce un 30% el riesgo de desarrollar síndrome coronario agudo a 5 años en comparación con quien no la toma. Así de sencillo, ustedes ya lo sabían, lo sé, pero probablemente hay estudiantes, residentes ahora mismo en la sesión que pues a lo mejor no era tan imprudente recordarlo, ¿no? Bien, ejemplo, riesgo relativo, vámonos al ejemplo claro. Utilicé un estudio viejísimo, es un clásico, ¿verdad? Es el estudio HOPE, publicado en New England 2020, perdón, 2000, ¿no? Viejito, el año 2000. Se tituló Efectos de Ramipril, es un IECA, sobre los eventos cardiovasculares en pacientes de alto riesgo. Vamos a ver qué arrojó este estudio y vamos a utilizarlo de ejemplo para hablar de riesgo relativo. Bien. El estudio HOPE fue un ensayo clínico, por supuesto, aleatorio, longitudinal, claro, como buen ensayo clínico, en el que se evaluó el efecto de ramipril versus placebo
y se evaluó el impacto en el desarrollo o en el riesgo cardiovascular en los pacientes. Se calculó con la relación entre la proporción de incidencia de eventos cardiovasculares con el grupo de ramipril y el placebo. Les explico con la tabla de 2x2. Aquí estamos viendo una tabla de 2x2, ¿verdad? Bien, vean. Grupo ramipril, grupo placebo. Estudio HOP, 2020. Perdón, 2000. Año 2000. La N que recibió ramipril fue 4.645 pacientes. N de placebo, 4.652 idénticos. Con evento cardiovascular, acuérdense, primera columna de la izquierda, columna de la derecha, sin evento cardiovascular. Con ramipril, de los 4.645 pacientes que recibieron ramipril, de los 4.645, 651 tuvieron evento cardiovascular. ¿Sí? Bien. Dejando a 3.994 que no lo tuvieron, del grupo de ramipril. Del placebo, de los 4.652, 826 sujetos tuvieron evento cardiovascular. Tuvieron más en comparación con un placebo. ¿Sí? Sin evento cardiovascular, en el grupo placebo, 3.826. Entonces, ojo con esto, ¿no? Aquí hay una diferencia numérica, estética, clara, objetiva, natural, de 826 versus 651 pacientes, sujetos de experimentación que sufrieron más eventos cardiovasculares. Me refiero al grupo placebo, claro. Pero acuérdense que en bioestadística ni ustedes y yo nos podemos detener. Ya no nos podemos detener. No podemos solo con este hecho decir que ya hay significancia estadística, por ejemplo. Y mucho menos calcular riesgo relativo. Entonces, recuerden la fórmula de riesgo relativo. A entre A más B, entre C más D. Aquí está. ¿Sale? Aquí está. Entonces, vamos a ello. A entre A más B es dividir los eventos cardiovasculares. Este es A entre A más B. O sea, entre el total de los que recibieron ramipril. Este es A y esto es B. A más B da el total de los que recibieron ramipril, ¿no es cierto? Entonces, proporción de pacientes con evento cardiovascular en el grupo de ramipril es dividir 651 ramipril con evento entre el total que recibió ramipril. Esto da un 0.14 que equivale a 14%. Esa es la proporción de pacientes con evento cardiovascular en ramipril, 14%. Y luego calculamos el denominador del riesgo relativo, que es C 826 entre C más D, o sea, total de eventos cardiovasculares en el paciente en el grupo placebo entre el total de personas que estuvieron en el grupo placebo. O sea, 826 entre 4.652 nos da 0.18 que equivale a 18%. ¿Sí? Bueno, pues ya solo, como dice la fórmula, tenemos que dividir el numerador entre el denominador, ¿verdad? 14 entre 18, ¿cuánto nos da? 0.78. 0.78, lo cual equivale a un 78%. O sea, nos jaló del 1, nos jaló hasta 0.78. Recuerden que el 1, dado que es la igualdad, sería el 100%. Cuando está debajo de 1, está en el rango de la protección y el término correcto es expresarse en términos, de reducción porcentual de riesgo. Entonces, de entrada, el riesgo relativo que ramipril le confiere al riesgo cardiovascular o evento cardiovascular es 0.78. De entrada, está en el rango de la protección, ¿no es cierto? O sea, tomar ramipril me protege de eventos cardiovasculares en comparación con placebo. ¿Pero cuánto? Bueno, pues como ustedes ya saben, si me bajó del 100, me lo llevo hasta 78%, en realidad lo que me bajó fue un 22% la diferencia. Conclusión, ramipril reduce en un 22% la probabilidad de desarrollar evento cardiovascular en comparación con placebo. ¿Sí? Entonces, esta es la gráfica que arrojó el estudio HOP. Ese es un Kaplan-Meier. No es un Kaplan-Meier clásico, pero es un Kaplan-Meier. ¿Sí? Entonces, podemos observar que la línea discontinua es el placebo y aquí tenemos el porcentaje de pacientes que tuvieron la variable de desenlace primario, que era un compuesto, que era el compuesto de infarto agudo del miocardio, EBC o muerte de causa cardiovascular, ¿no? Ese era el compuesto. Entonces, en el grupo placebo, línea discontinua,
Esta variable de desenlace primaria compuesta se presentó en el 18% de los participantes, y en el grupo de ramipril se presentó en el 14%, ¿sí? Como se muestra en el Kaplan-Meier. Esto arrojó una P estadísticamente significativa y, como ya vimos, un riesgo relativo de 0.78. Aquí está el intervalo de confianza que lo valida. No tengo tiempo de hablar de intervalo de confianza, aunque quisiera. Bien, mi intervalo de confianza entonces me valida mi riesgo relativo y me dio 0.78. Conclusión, ramipril, ¿verdad? Ramipril es un factor protector para el desarrollo de evento cardiovascular de manera estadísticamente significativa. Bien, tengo que pasar inmediatamente al tema número necesario a tratar. ¿Por qué número necesario a tratar? Pues para empezar, porque es un término que está en la esfera, en el saco de la significancia clínica, ¿sí? De la significancia clínica, número uno. Y número dos, voy a hablar de número necesario a tratar porque para calcular número necesario a tratar necesito calcular primero obtener primero la tabla de 2×2. ¿Sí? De hecho, el cálculo del número necesario a tratar es, en sus primeros pasos, similar al cálculo del riesgo relativo. Ahorita lo van a ver. De hecho, vamos a utilizar el mismo ejemplo, el estudio HOP, para calcular el número necesario a tratar. ¿Está bien? Bueno, entonces, para empezar, ¿qué es esa cosa? El número necesario a tratar se define como el número de pacientes que es necesario tratar con X fármaco o con X intervención para evitar que se presente un evento adverso, ¿sí? Un evento adverso o evitar tener un desenlace favorable determinado en un solo paciente. Otra vez, número necesario a tratar es el número de pacientes que yo tengo que tratar con ese fármaco para evitar un evento adverso en un paciente. O es el número de pacientes que yo tengo que tratar con ese fármaco para obtener X beneficio en un paciente. En el ejemplo del estudio HOP, el número necesario a tratar sería el número de pacientes que yo tengo que darles ramipril para prevenir un evento cardiovascular en un paciente. Ojo, en el tiempo que duró el estudio. Entonces, ¿sí? Vamos a desarrollarlo. Para calcular el número necesario a tratar, primero se calcula un término que se llama diferencia de riesgo o reducción absoluta de riesgo, que es un cálculo facilísimo, ahorita lo van a ver, facilísimo, diferencia de riesgo o reducción absoluta de riesgo, más fácil de calcular que el riesgo relativo incluso. Entonces, primero vamos a definir qué es diferencia de riesgo o reducción absoluta de riesgo. Dice, es la diferencia en la proporción de incidencia de una enfermedad en el grupo tratado y la proporción de incidencia en el grupo control. Ok, lo explicamos mejor. Y para eso retomamos el estudio HOP. Entonces, ¿cómo se calcula la diferencia de riesgo? Primero, estimamos la proporción de pacientes que tuvo evento cardiovascular en el grupo ramipril. De todos los que recibieron ramipril, ¿cuántos tuvieron evento cardiovascular? Recuerden los números, si quieren me regreso. Ahí está, 651 de 4,645. ¿Serán los mismos números? Sí, 651 entre 4,645 nos da 0.14, 14%. Esa es la proporción de pacientes con evento cardiovascular en ramipril. Y luego calculamos lo mismo en el grupo placebo. Proporción de pacientes con evento cardiovascular en placebo fueron 826 entre 4,652, pues como ya vimos, nos dio 0.18, equivale al 18%. Pues ahora sí estamos listos de calcular la diferencia de riesgo, que como el concepto nos lo dice, es la diferencia entre ambas proporciones de incidencia. O sea, diferencia entre la proporción de eventos presentados en el grupo de intervención, ramipril, con la proporción de eventos presentados en el grupo placebo. O sea, 18 menos 14 o 0.18 menos 0.14. Aquí está. ¿Sí? Entonces, la diferencia de riesgo para evento cardiovascular entre ramipril y placebo es 0.18 menos 0.14, pues 0.04. 0.04 equivale a ¿cuánto? 4%. Entonces, ¿cómo se interpreta esta diferencia de riesgo o reducción absoluta de riesgo? Que en realidad
Porque acuérdense que dijimos que ramipril reduce un 22% la probabilidad de desarrollar evento cardiovascular en comparación con placebo. Lo dijimos, ¿verdad? Pues bien, diferencia de riesgo desmenuza y deja un poco más desnudo el valor real de ramipril. Porque aquí ya nos damos cuenta que la diferencia de riesgo en realidad fue 4% de riesgo absoluto, de la reducción de riesgo absoluto, es atribuible a ramipril. Solo el 4%. ¿Por qué, doctor? Pues porque con ramipril tu 14% tuvo evento cardiovascular, con placebo tu 18% tuvo evento cardiovascular. O sea, en realidad la diferencia fue 4%. El riesgo absoluto atribuible a ramipril es 4%. ¿Queda claro? Entonces, no confundir los términos riesgo relativo con reducción absoluta de riesgo. ¿Los dos son términos técnico-matemáticos correctos? Sí, pero hay que hablar claro, ¿sí? Bien, ya que sabemos cómo se obtiene la diferencia de riesgo, ahora sí podemos calcular el número necesario a tratar y aquí todavía nos vamos a sorprender más. Entonces, cuando ustedes agarren un artículo y vean riesgo relativo, oh, qué interesante, yo les invito a que saquen su lápiz, ¿sí? Lápiz con borrador, su ábaco al lado, ¿no? Y hagan el cálculo del número necesario a tratar, ¿sí? Miren, dice, se calcula como el inverso de la diferencia de riesgo. Ok, entonces primero tengo que calcular mi diferencia de riesgo o reducción absoluta de riesgo. Vamos a utilizar el mismo estudio HOPE. En el estudio HOPE, el número necesario a tratar para prevenir un evento cardiovascular en 5 años, que fue la duración del estudio, acuérdense del Kaplan-Meier, estudio HOPE, 1500 días. 1500 días equivalen 5 años, ¿sale? Entonces, el estudio HOPE, el número necesario a tratar en este estudio para prevenir un evento cardiovascular en 5 años, se calcula como el inverso de la diferencia de riesgo. Entonces, conclusión, fórmula matemática para calcular número necesario a tratar, inverso de la diferencia de riesgo. ¿Sí? Vamos a despejar fórmula, ¿ok? El inverso es 1 entre la diferencia de riesgo, que acuérdense que era 0.04, ¿sí? 0.18 menos 0.14 nos dio 0.04. Ok, entonces el inverso de mi diferencia de riesgo es dividir 1 entre esa diferencia, entre 0.04, y nos da 25. Ese es mi número necesario a tratar, 25. ¿Cómo se interpreta? Que se requiere tratar 25 pacientes con ramipril durante 5 años. No olviden ese factor. Se requiere tratar 25 pacientes con ramipril a esa dosis durante ese tiempo para prevenir un evento cardiovascular en un sujeto. En un sujeto. Ojo, no estoy diciendo que no sirve ramipril. No estoy diciendo que los YECAs son cardioprotectores o nefroprotectores o antirremodelantes. Lo son. Lo sabemos. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que hay que darle su justo valor al riesgo relativo, hay que darle su justo valor a la diferencia de riesgo y hay que darle su justo valor al número necesario a tratar. Los números no mienten, yo no tengo nada contra la bioestadística, pero lo tengo que decir. El número necesario a tratar de ramipril, de acuerdo a este estudio, fue 25. Tengo que darle ramipril a 25 pacientes durante 5 años para prevenir un evento cardiovascular en uno de ellos, en solo uno de ellos. Entonces, el número necesario a tratar, por lo tanto, refleja la relevancia clínica del efecto del tratamiento bajo investigación. Entonces, vean los contrastes, ¿no? ¿Cuál era el valor de P que nos dio el estudio HOPE? 0.001, súper estadísticamente significativo. De acuerdo a riesgo relativo, reducción de 22% del riesgo de evento cardiovascular versus placebo. Pero cuando hablamos de reducción de riesgo absoluto y nos damos cuenta que en realidad solo el 4% de ese riesgo es atribuible a ramipril, y peor aún, cuando vemos que en realidad el número necesario a tratar es 25, pues ya no suena tan padre. Pero es que ustedes o tienen que dar el paso o se quedan con lo que el investigador concluye en el paper. ¿Te vas a atrever o no? ¿Vas a escudriñar y desmenuzar el artículo científico o no lo vas a hacer? ¿O solo eres un clínico de fe? Me refiero a fe de
a la vía estadística, no de otro tipo de fe, ¿no? Entonces, tienes que analizar el artículo, doctor. Lo tienes que hacer. Bueno, está bien, número necesario a tratar, vean, si alguien lo duda, número necesario a tratar de COX-2 selectivo de toricoxib, número necesario a tratar, de acuerdo a esta cita, a estas citas, un número necesario a tratar como de 1.5, 1.6. ¿Qué es tener un número necesario a tratar de 1? Tener un número necesario a tratar de 1 es decir que tengo que darle a un paciente el fármaco durante ese lapso de tiempo para lograr un efecto en un paciente. Quiere decir que es casi una píldora mágica. A quien se la doy funciona. Te la di a ti, funciona. A ti funciona. A ti funciona. A ti funciona. No como Ramipril. ¿Sí? Vean, es increíble el número necesario de tratar de toricoxib, 120 miligramos, ¿no? Eso sí. 1.6. O sea, tengo que darle Ramipril a 1.6 sujetos para ejercer su efecto analgésico deseado, que habitualmente es disminuir un 50% el dolor, en un paciente. Casi a quien se lo doy, funciona. A quien se lo doy, funciona, ¿no? Y ahí pueden ver los demás, ¿no? Pues más de lo mismo, no me voy a entretener con esto. Voy a hablar de un estudio, ahora sí, un poquito más nuevo, no, también está viejito, vamos, porque es 2020, pero bueno, más reciente que el HOP, nos queda claro. Me voy a meter con un tema nefrológico, si hay un nefrólogo no se moleste conmigo, yo no estoy ni en defensa ni en contra de la finerenona, yo solo digo matemáticamente lo que veo, ¿está bien? New England publica efectos de finerenona sobre el desarrollo de enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes tipo 2, con ECA, por supuesto. La variable de desenlace primario fue el compuesto renal. Fue una serie de desenlaces que ahorita vamos a ver, que eran 3, que conformaban el compuesto renal: falla renal, descenso de filtrado glomerular y muerte, ¿no? Atribuible a causas renales, ¿no? El estudio tuvo un seguimiento de 2.6 años. Importante, 2.6 años. ¿Sí? Bien. Bien, el estudio pues es el Fidelio, como ustedes ya se han de imaginar. Fidelio DKD, aquí les traigo la forest plot, ¿sí? No los voy a aburrir, no voy a leer por supuesto cada uno. Ojo con lo que voy a señalar. Atención, compañeros, porque algunos estudios, como lo hizo el estudio HOP, nada más nos da el riesgo relativo y el valor de P, pero no nos da un número necesario a tratar. No todos lo dan, algunos sí, no todos. Fidelio, por supuesto, no, al menos en esta gráfica no lo hace. No recuerdo si en alguna gráfica lo da, pero ¿cuál habrá sido el número necesario a tratar de finerenona en este estudio? Pues no sé, doctor, porque el artículo no lo dice. Bueno, pues sáquelo, doctor. ¿Y cómo? Así. Este es la variable de desenlace primario, que les dije que era un compuesto primario renal, que estaba compuesto de 3 elementos: falla renal, decremento sostenido del filtrado glomerular de 40% o más y muerte por causa renal, ¿sí? Entonces, eso conformaba el compuesto renal, que era la variable de desenlace primario. ¿Está bien? Bien. En cuanto a la variable de desenlace primario, no voy a hablar de otras variables de desenlace, solo de esta. Variable de desenlace primario nos arrojó un riesgo relativo, aquí está, hazard ratio, un riesgo relativo de 0.82, aquí lo ven, 0.82 riesgo relativo. Ustedes ya son expertos. ¿Qué quiere decir 0.82? De entrada, está en el lado de la protección, a favor de finerenona, dice la gráfica, ¿sí? Bien, 0.82 quiere decir que finerenona confiere protección para el desarrollo de mi variable de desenlace primario en los participantes del estudio en comparación con quienes recibieron placebo. ¿Queda claro? Bien. ¿Cuánto me reduce si me dio un riesgo relativo de 0.82? Pues por supuesto, si me lo jalo de 100 a 0.82, en realidad estamos hablando de una reducción de riesgo de 18%. Claro, claro que sí, 18%. Entonces, conclusión, tomar finerenona te reduce un 18% la probabilidad de desarrollar la variable de desenlace primario, el compuesto renal, en comparación con quien toma placebo. Pues suena razonable, suena muy padre, pues adelante, ¿no? Paciente diabético que no quiere desarrollar enfermedad renal crónica o la tiene y no quiere que avance, pues a tomar finerenona.
es técnicamente razonable. Si me reduce un 18%, hablando de riesgo relativo. Aquí está, riesgo relativo. Ok, resulta razonable. No digo que no, en función de este parámetro bioestadístico. Pero, ¿y si calculamos la diferencia absoluta de riesgo y luego entonces el número necesario a tratar? ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa esto. Es dividir, recuerden, el número de eventos en el grupo de finerenona, 504, no lo digo yo, aquí está, 504 en el grupo de finerenona, entre el total del grupo de la N de finerenona, 2833, aquí está. ¿Sí? Esta tabla que ahí aparece, yo la construí en un Excel y la copié y pegué. O sea, no es del artículo, ¿sí? Solo que, pues, no la pude pegar como tabla y la pegué como imagen, pues, ¿no? Bueno. Ok, entonces 504 entre 2833 me da 0.177, lo cual equivale a 17.7%. Traducción. El evento, en este caso el evento renal, la variable de desenlace primario renal, se presentó en el 17.7% de los pacientes que recibieron finerenona. Todo bien. Luego placebo. 600 pacientes del grupo placebo presentaron la variable de desenlace primaria, el compuesto renal. Aquí está. 600, no lo inventé, 600. Entre el total de pacientes que recibieron placebo, 2.841. Aquí está. ¿Sí? ¿Cuánto da 600 entre 2.841? Saquen sus calculadoras científicas, tal vez mentí, y nos da 0.211, ¿sí? Lo cual equivale a 21.1%. Entonces ya tenemos los dos valores de riesgo atribuibles a finerenona y a placebo, ¿sí? Y pues calculemos la diferencia de riesgo, que es el paso previo para calcular el número necesario a tratar, y una simple resta, como ya saben, 0.211 menos 0.177, ¿sí? Nos da 0.034, que equivale a 3.4%. Conclusión, primera conclusión de Fidelio DKD, que solo el 3.4% de la reducción de riesgo absoluto es atribuible a finerenona. Vean cómo cambia. ¿Sí? Cambia la perspectiva. Ya no estamos hablando que te reduce un 18% la probabilidad de desarrollar el compuesto primario. Ahora estamos diciendo que en realidad, en términos de reducción absoluta de riesgo, lo que es atribuible a finerenona solo es el 3.4%. Porque también pasa el evento con finerenona, vean, 17.7%. Con placebo pasa en el 21.1%. Entonces, en realidad la diferencia es 3.4%. Número necesario a tratar, como dice la fórmula, el inverso de la reducción de riesgo absoluto. ¿Ok? 1 entre 0.034, que es la resta, es el resultado de la resta. 1 entre 0.034 igual a 29.4. 29.4. ¿Qué indica esto? Lo siguiente, que tendríamos que darle finerenona a casi 30 pacientes durante 2 años y medio que duró el estudio Fidelio. No olvidar ese factor. Durante el tiempo en el que se hizo el estudio, porque es en el tiempo en el que se obtuvieron los datos, en el que se construyen los números. Entonces tendríamos que darle finerenona a casi 30 pacientes para prevenir un evento, un compuesto renal en uno de ellos. Darle finerenona durante 2 años y medio a 30 pacientes para evitar el compuesto renal en uno de ellos. Entonces, si lo ponemos de esta manera, finerenona clínicamente no pareciera tan relevante. Es como si yo tengo aquí formados a 30 sujetos diabéticos, les doy a los 30 y resulta que les digo, el tema o el problema, estimados pacientes, es que de ustedes 30, solo uno de ellos les va a funcionar el fármaco. ¿Se lo toman? No, bueno, pues todos me dirían hasta lo que no, ¿verdad? Entonces, pero de alguna manera sí es. Número necesario a tratar no lo inventé yo. Es un número que está ahí, que pertenece al área de la significancia clínica. Ustedes saquen sus conclusiones de lo que yo les estoy diciendo. La mejor opinión siempre será la de ustedes, estimados compañeros. No sé si tenga tiempo para hablar rapidito de otro artículo
Si no, bueno, 2021, siguiente año, otra vez finerenona, pero ahora lo que cambió fue, es un ensayo clínico, claro, pero ahora lo que cambió fue el tiempo en el que, perdón, la variable de desenlace primario. Ahora no fue un compuesto renal. Ahora la variable de desenlace primario que se evaluó en finerenona fue un compuesto cardiovascular. ¿Sale? En pacientes con enfermedad renal y diabetes tipo 2. Ojo, seguimiento de 3.4 años. 3.4 años. Ah, por cierto, le debí haber dicho al paciente de hace un momento, al ganador de los 30, que sí le va a beneficiar, pero en 2.6 años. Bueno, el punto es que seguimiento 3.4 años. ¿Está bien? Ok. Aquí está. Ese es el Fígaro, por supuesto, Fígaro DKD. Ese es el Kaplan-Meier, no clásico. Ese es un Kaplan-Meier con... en donde comparamos la línea roja, la curva roja es el placebo, la curva azul es finerenona, log rank nos da una P de 0.03, el riesgo relativo nos da un 0.87, un intervalo de confianza que lo valida. Ok, entonces, de entrada, el riesgo relativo, aquí está, me da 0.87. Entonces, primera conclusión, finerenona me da protección de mi variable de desenlace primario. Es un hecho, que ahora es un compuesto cardiovascular. Sí me da protección. Innegable. Correcto. ¿El intervalo de confianza me lo valida? Sí me lo valida. Aquí está. ¿Okay? Ahora, ¿cuánto es la reducción de riesgo? Pues 0.87. Si me jaló mi riesgo relativo desde 1, o sea, desde 100 a 0.87, o sea, a 87%, en realidad la reducción de riesgo es del 13%. ¿Estamos de acuerdo? 13%. Pues sí, porque si mi riesgo relativo me dio 0.87, quiere decir que me reduce de 100 a 87, pues me reduce un 13% finerenona la probabilidad de desarrollar la variable de desenlace primario cardiovascular en comparación con placebo. 13% no suena tan mal. Bien, calculemos el número necesario a tratar, ya tenemos todos los datos. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos? Solo necesitamos saber cuántos pacientes en el grupo de finerenona presentaron el evento esperado, o sea, en este caso el compuesto cardiovascular, que fue 458, y saber el total que recibieron finerenona, que fue 3,686. Aquí está. Entonces, 458 entre 3,686, y necesitaríamos lo mismo con placebo. ¿Sí? Aquí no lo veo porque me tapa la pantallita, pero ahí están ustedes viendo los números acá. El placebo se presentó en X número de pacientes y se le dio un total de 3,660 y tanto, no alcanzo a ver el número, perdón. Pero aquí se los tengo, no se preocupen. Ahí está. Finerenona, en el grupo de finerenona se presentó el evento cardiovascular en 458 pacientes, dividido entre el total de los pacientes que lo recibieron, 3,686, nos da un 0.124. Bien. Placebo, fueron 519 pacientes que presentaron el evento esperado, la variable de desenlace primaria, el compuesto cardiovascular, y si se divide entre el total de pacientes que participantes que recibieron placebo, 3,666, nos da un 0.142. ¿Qué sigue? Ya saben, son expertos en número necesario a tratar, calcular la diferencia de riesgo, 0.142 menos 0.124 nos arroja 0.018, que equivale a 1.8%. Conclusión primera, que en realidad 1.8% de la reducción de riesgo absoluto es la atribuible a finerenona. Pues sí, porque el evento se presentó en 12.4% de ellos y en 14.2% con placebo. Entonces, en realidad, el 1.8% es el riesgo absoluto atribuible a finerenona. Bueno, número necesario a tratar, el inverso de la reducción de riesgo absoluto, 1 entre 0.018, que es el resultado de la resta, nos da 55.5. Y la conclusión, ustedes ya la saben. Tendríamos que darle, a la luz del estudio Fígaro 2021, tendríamos que darle finerenona a casi 56 pacientes durante 3.4 años que duró el estudio para prevenir en uno de ellos el evento cardiovascular. ¿Sí?
Alguien aquí podría pensar, bueno, doctor, al final del día yo sí prefiero, aunque si puedo evitar uno, pues evitarlo. No, y estoy de acuerdo. Aunque solo lo puedo evitar en uno de 55, lo voy a hacer. Está bien, estoy de acuerdo. Pero aquí ya entran otras variables. Tiene que ver, por supuesto, el tema de economía, el precio de los fármacos, el contexto del paciente, la sociedad en la que se desenvuelve, el servicio de salud en el que se atiende, IMSS, ISSSTE, privado, sector salud. Entran otras variables que ustedes mejor que yo conocen. ¿Qué tipo de prueba estadística se debe utilizar en un estudio? Ya para terminar, ¿qué tipo de prueba estadística se debe utilizar en un estudio? Esto ocupa una sesión de 3 horas. Esto que están viendo aquí, ocupa una sesión de 3 horas. Lo que está en boga, liraglutide, semaglutide, tirzepatida. Bueno, llama efecto de semaglutida subcutánea semanal versus liraglutida diaria sobre el peso corporal en adultos con sobrepeso y obesidad sin diabetes. El step 8, ensayo clínico controlado. Bueno, se escanearon 387 pacientes, se excluyeron unos cuantos, finalmente se aleatorizaron 338 a 3 grupos. Ojo con esto, 3 grupos, 3 brazos. El primero recibió semaglutida 2.4 miligramos una vez a la semana. El segundo recibió liraglutida de 3 miligramos una vez al día. Y el tercer grupo recibió placebo. ¿Sí? Bien, de los 126 terminaron los mismos, 127 de los mismos, 85 terminaron los mismos. Y aquí yo les puedo arrojar la pregunta, compañeros. Esto es el diagrama CONSORT, ¿verdad? Esto se le conoce como diagrama CONSORT, que todo ensayo clínico controlado debe de mostrar en su paper. Les preguntaría, ¿qué prueba estadística, solo con ver el diagrama CONSORT, compañeros, qué prueba estadística utilizaron los investigadores? Ya saben ustedes que se utilizaron 3 grupos, fármaco A, fármaco B, placebo. ¿Y qué se evaluó? Es que el doctor no nos ha dicho qué se evaluó. Bueno, pues ahí está. La variable de desenlace primario, o el famoso endpoint, fue el porcentaje de cambio de peso respecto al peso basal del paciente a las 68 semanas. Ejemplo, si un paciente ingresó con un peso inicial de 110 kilos y terminó después de las 68 semanas en X cantidad de kilos, 98, 95, 90, 87, bueno, su 110 kilos basal fue el 100%. Y lo que terminó, se hizo la equivalencia a la proporción de reducción porcentual de peso. Entonces, 110 equivalía a un 100%. Si al final del estudio de las 68 semanas llegó a 90 kilos, por ejemplo, pues ahí se dice que redujo, no sé, no tengo ahorita la calculadora en mano, pues a lo mejor redujo un, no sé, 15%, 10%, no sé cuánto fue. Sí. Bueno, esa fue la variable de desenlace primario. Porcentaje de descenso respecto al peso basal del paciente a las 68 semanas. Y la variable de desenlace secundario, ¿sí? La variable de desenlace secundario fue el logro de pérdida de peso igual o mayor al 10% respecto al basal, igual o mayor al 15% respecto al basal o igual o mayor al 20% respecto al basal. Compañeros, agudicen sus sentidos, abran sus ojos, sus mentes, abran sus corazones. ¿Qué escala tiene la variable de desenlace primaria? ¿Qué escala tiene el endpoint primario? ¿Y qué escala tiene la variable de desenlace secundaria? Cuando yo digo escala me refiero a si es cualitativa, cuantitativa. Si es cuantitativa continua, discreta. Si es cualitativa politómica o dicotómica o es una variable cualitativa ordinal. A eso me refiero cuando pregunto a qué escala tiene. Entonces, yo les iba a preguntar qué prueba estadística debo utilizar aquí para comparar el efecto de los 3 brazos, de los 3 grupos en cuanto a variable de desenlace primario. De entrada les digo, seguramente no es la misma prueba estadística la que utilizo para evaluar la variable de desenlace primario que la que utilizo para evaluar la variable de desenlace secundario, porque tienen escalas diferentes.
¿Ya lo notaron? Aquí dice, fue el endpoint primario, fue el porcentaje de cambio respecto al peso corporal basal del paciente. ¿A qué le suena? Le suena variable cuantitativa, discontinua o continua, puede ser. Continua. Pero ¿a qué les suena cuando yo les digo que en la variable de desenlace secundaria lo que se midió fue el logro o no de una pérdida de peso igual o mayor al 10%, igual o mayor al 15%, igual o mayor al 20%? ¿Qué quiere decir? Que voy a escanear al participante 1. ¿Logró pérdida de peso igual o mayor al 10%? ¿Sí o no? Lo mido, lo comparo. Este sí, este no. Este sí, este no. Este sí, este no. Y lo mismo hago con 15 y con 20%. Entonces, ¿cómo es la escala de mi variable dependiente, de mi variable de desenlace secundaria? Cualitativa dicotómica, compañeros. Cualitativa dicotómica, sí o no. Sí lo alcanzó el descenso del 10% o no. Alcanzó o no el descenso del 15%. Alcanzó o no el descenso del 20%. Sí lo ven. Por tanto, os digo, no es la misma prueba estadística la que debo utilizar para evaluar mi variable de desenlace primario, dado que es de escala cuantitativa continua. Entonces, no es la misma que la prueba estadística que voy a utilizar para evaluar mi variable de desenlace secundaria, cuya escala es cualitativa dicotómica. Entonces, si a mí me dicen que la variable de desenlace primaria fue evaluada con prueba exacta de Fisher, pues no les creo. Con chi cuadrada, pues menos. Si a mí me dicen que la variable de desenlace secundario, sí o no, fue evaluado con ANOVA, pues no les creo. Con TERStudent, pues tampoco les creo. ¿Sí? Entonces, ¿qué prueba estadística debieron utilizar para el objetivo primario y cuál para el secundario? ¿Qué prueba estadística? Pues ya se los dije, la respuesta correcta es depende del tipo de la escala de la variable dependiente. Claro que sí, pues ya la están viendo. La primera variable dependiente es porcentaje de descenso de peso respecto al basal, ¿sí? Y la segunda variable dependiente es si cumplió o no, si obtuvo o no el descenso del 10%, del 15% o del 20%. Con eso ya ustedes podrían proponer y decir, doctor, yo creo que para la variable dependiente, para el endpoint primario, debieron haber utilizado tal. Y para las variables de desenlace secundarias, debieron haber utilizado tal. Yo estoy seguro que varios de ustedes ya lo saben. Bueno, pues aquí están los resultados. Ignoro porque es en el diagrama consort me hablaban de 3 grupos: semaglutida, liraglutida, placebo. En la tabla principal no nos muestran el resultado del placebo, solo me comparan semaglutida con liraglutida. A lo mejor cuestiones lógicas, éticas, ¿no? Que ambas son claramente superiores a placebo, pues sí. Pues aquí está, ¿no? Semaglutida 2.4 miligramos, NR126, liraglutida NR127. El porcentaje de descenso de peso corporal con semaglutida nos dio una media, dice acá media, ¿ya lo vieron? Media, promedio. El promedio de descenso con semaglutida fue 15.8% de peso corporal. Y con liraglutida fue 6.4% de peso corporal. ¿Sí? Ya nos podemos imaginar qué empresa estuvo detrás. Pero bueno, eso no importa ahorita. 6.4% en promedio de descenso de peso corporal con liraglutida versus 15.8% con semaglutida. ¿Sí? ¿Con qué prueba estadística hicieron esto? Doctor, ¿cómo sabe usted que aplicaron una prueba estadística? Porque aquí tengo un valor de P. Y dijimos que el valor de P solo viene de las pruebas estadísticas. Y me dio, por cierto, 0.001, o sea, estadísticamente significativo. O sea, que mi probabilidad de error es mucho menor, dejen ustedes 5%, mucho menor de 1%. El nivel de confianza de este estudio está por las nubes, más del 99%. Bueno, como sea, si aquí me está comparando promedios, ¿por qué comparar promedios, doctor? Pues porque aquí dice que me está mostrando promedios y aquí me está comparando 2 grupos. ¿Qué prueba estadística utilizo para comparar promedios? Ya la saben. La tienen ahí.
en la punta de la lengua. La tienen ahí. Bien. Y vean la variable de desenlace secundario, lo que les dije, ¿no? Participantes que alcanzaron un descenso corporal del 10% o más, 15% o más, 20% o más. Vean cómo aquí lo manejaron diferente. Aquí fue un sí o no, sí o no, sí o no. ¿Por qué? Porque de los 126 pacientes con semaglutida, 83 de ellos obtuvieron descenso del 10% más. ¿Sí? Del 10% más. Aquí la N fue 117, que fueron los que los que finalmente terminaron el estudio y sobre los que sacaron el promedio, ¿no? Entonces, y con liraglutida, el porcentaje de pacientes que obtuvieron 10% o más fue 30. ¿Ya vieron? Fue 30. Bueno, entonces, pues por supuesto, más pacientes alcanzaron la variable de desenlace secundario de descenso de 10% más, 83 versus 30. Eso es un sí o no lo alcanzó, sí o no, sí o no, sí o no. Cualitativa dicotómica. Entonces aquí hay que comparar el 70.9%, que representa este 83 de 117, nos da un porcentaje de 70.9%, y 30 de 117 pacientes otorga un 25.6%. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí para la variable de desenlace secundario? Comparar también, doctor. Sí, claro, comparar semaglutida con liraglutida. Pero ahora que vamos a comparar promedios, no. Ahora vamos a comparar ¿qué? Porcentajes, 70.9 contra 25.6%. ¿Qué prueba estadística se utiliza para comparar dos porcentajes o para comparar proporciones? Ya la saben. La tienen en su mente en este instante. ¿Cómo sabe que ocupa una prueba estadística? Porque me da un valor de P. ¿Sabe? Me da un valor de P. Igual, superestadísticamente significativo. Vean la razón del momio, 6.3. ¿Qué quiere decir esto? Que el tomar semaglutida te confiere 5.3 veces o 6.3 veces más riesgo de obtener un descenso de peso del 10% o más en comparación con ¿quién? Con liraglutida. ¿Ya lo vieron? Bien. ¿Qué prueba estadística debieron utilizar? Tanto para el primario como el secundario, depende de la escala de la variable dependiente, y ya finalmente lo digo. ¿Qué tipo de prueba estadística debieron utilizar para el objetivo primario? O sea, para comparar promedios, TED-Student. Si la variable a comparar tuvo una distribución normal, o Udemann-Whitney si tuvo una distribución no normal, porque esta es una prueba no paramétrica. Si aquí dice medias, bueno, les creeremos que tuvo una distribución paramétrica, que compararon promedios, y seguramente entonces debieron haber utilizado TED-Student para muestras independientes. O sea, doctor, que me está diciendo que TED-Student sirve para comparar promedios de dos muestras, de dos grupos independientes. Sí. ¿Sale? Bien. O sea, doctor, que Udemann-Whitney es una prueba no paramétrica que se utiliza para comparar medianas entre dos grupos de variable cuantitativa. Sí. Bien. ¿Y qué prueba estadística debieron utilizar para el objetivo secundario? Que era comparar proporciones, 70.9% versus 25.6%, pues chi cuadrada de Pearson. Por supuesto que chi cuadrada de Pearson me compara porcentajes, me compara proporciones. Esta P seguramente salió de TED-Student y esta P seguramente salió de chi cuadrada de Pearson, ¿no? Bueno, no olviden, analicen cada apartado metodológico de un estudio. Los números pueden ser engañosos, ojo con esto, y potencialmente manipulables. Ponderen los estudios originales versus metaanálisis o revisión sistemática. Llegan los residentes, leyeron 3 metaanálisis y 2 revisiones sistemáticas, cuando a lo mejor es preferible que hayan leído un artículo original, bien desmenuzado estadísticamente, metodológicamente, que el traer 3 metaanálisis que vaya usted a saber si los autores lo hicieron bien. Y bueno, no se olviden de promover la lectura crítica de la literatura científica. Leer medicina no es un acto de fe. Esto no tiene que ser un acto de fe. Esto, la medicina, el hecho de leer la literatura científica, el artículo científico, no es un acto de fe. ¿A qué me refiero? No se queden solo con lo que concluye el autor. Desmenucen el estudio, analicen las tablas, analicen las gráficas, el Kaplan-Meier, el forest plot, el box plot, analicen si
si la prueba estadística fue la apropiada, vean el valor de P, los sesgos, las variables. ¿Hubo variables confusoras o no las hubo? La escala de la variable dependiente la manejaron de manera adecuada. Entonces, les promuevo, les invito a realizar lectura crítica de la literatura científica. Promuevan esto con sus alumnos, residentes, internados de pregrado, pasantes, porque solo, como dijo Marco Aurelio en el siglo II después de Cristo, solo haciendo investigación, en este caso bioestadística, de manera sistemática, podemos ver con claridad los fenómenos de la biología. Bien, con esto terminamos. Vamos a pasar a la parte de las preguntas y respuestas. Quedo a sus órdenes.